hombres capaces de provocar tormentas, reyes medievales con espadas mágicas, profetas capaces de levitar. Estos son 5 superhéroes más misteriosos de la historia. Número 5. El Rey Arturo. La historia del Rey Arturo es una de las piezas culturales más famosas de la civilización occidental. La leyenda artúrica tiene muchas variantes y ha inspirado todo tipo de folclore sobre líderes elegidos por la divinidad que luchan contra las fuerzas del mal con armas míticas y valientes compinches. Dicha historia se remonta a muchos siglos atrás, pero eso no ha impedido que, de vez en cuando, se siga aludiendo a ella en la actualidad. Sin embargo, a pesar de que la figura del Rey Arturo ha tenido un impacto muy profundo en la cultura anglosajona y haber sido estudiada como un personaje real, hace apenas unos años, un historiador se atrevió a afirmar que Arturo podría no haber existido, sino que habría sido una especie de superhéroe ficticio celta. El historiador en cuestión es Miles Russell, profesor de arqueología romana y prehistoria en la Universidad de Bournemouth, Inglaterra. Russell ha dedicado su trayectoria profesional a leer detenidamente textos e historias que datan de la Edad Media y hablan sobre la leyenda artúrica. Pero, tras un cuidadoso análisis, Russell ha llegado a la conclusión de que el Rey Arturo no fue un líder real, sino más bien una amalgama de figuras históricas de las leyendas romanas que pretendía infundir orgullo y crear valores para las recién formadas tierras celtas y británicas, tras su separación del Imperio Romano. Teniendo en cuenta esta información, ¿qué porcentaje de nuestros conocimientos sobre el pasado podrían estar basados realmente en una simple interpretación errónea de mitos y leyendas? ¿Quién sabe? Número 4. El héroe checoslovaco. La despiadada lucha que se extendió por todo el continente europeo durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó inevitablemente Checoslovaquia. Los nazis se asentaron allí entre los años 1938 y 1945, sometiendo a toda la población a las despiadadas fuerzas de Hitler y aprovechando su capacidad militar como gran productor de tanques, armas y artillería. Así pues, a lo largo de esos años, el pueblo checo fue sometido a innumerables crueldades, delitos y abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de tanta desgracia, en algún lugar invadido por la desesperación y la ruina, un extraño y enigmático personaje se dio a conocer. Comenzaron a circular rumores acerca de una figura sombría que acechaba entre las sombras, callejones oscuros y tejados de la ciudad de Praga. Se trataba de un hombre con aspecto espectral, que vestía de negro y llevaba una extraña máscara con ojos rojos, muy brillantes. Se decía que tenía la capacidad de dar saltos sobrehumanos y que podía cruzar tejados, saltar sobre trenes a alta velocidad e incluso trepar edificios. Llegó incluso a decirse que podía volar, produciendo una especie de silbido sobrenatural. Esta extraordinaria capacidad le llevó a ser apodado como Perak, o literalmente, el saltarín. Entre sus muchas hazañas, este siniestro personaje comenzó a centrar su atención en los alemanes, saboteando sus equipos y degollando a sus enemigos sin dejar rastro. También robó documentos secretos nazis, como los planes de construcción de un arma secreta no especificada. Perak se convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen nazi, un verdadero salvador para el pueblo checo, que incluso inspiró cómics que narraban sus hazañas. Número 3. El cura volador. Para conocer la historia de José Deza, debemos viajar hasta 1603, año en el que nació en un establo de la aldea de Cupertino, Italia. No fue un chico particularmente listo. Sufría trances ocasionales y los abusos a los que fue sometido de niño, combinados con los pocos cuidados que su madre tuvo para con él, lo convirtieron en el bicho raro de la aldea. Ya adulto, decidió tomar el camino de la fe y tras convertirse en cura católico, comenzó a dar sus primeros pasos hacia la leyenda en la que se convertiría. Sus trances extáticos se volvieron mucho más intensos con el paso del tiempo, llegando incluso a hacerle inmune al dolor durante sus viajes astrales. En una ocasión, durante una misa, José entró en un estado de oración tan profundo que consiguió levitar en el aire durante unos segundos. Pero esta no sería la primera ni última vez que ocurriría.
Se decía que podía volar por toda la ciudad, sobrevolar las iglesias y los edificios. Incluso se le prohibió asistir a misa y ceremonias religiosas por ser una distracción para los feligreses, a pesar de no ser consciente de ello. El Papa Urbano VIII fue uno de sus testigos más notorios, cuando solicitó una audiencia con él en Asís, y éste levitó sobre una estatua de la Virgen. Con los años, se convirtió en una especie de Mesías. Podía devolverle la vista a los ciegos, hacer que los cojos volvieran a andar y hasta predecir el futuro. Esto, combinado con su capacidad para levitar, le hicieron ser un superhéroe. Sin embargo, en aquella época existía una línea muy delgada entre los milagros y la brujería, y José terminó atrayendo la atención de los inquisidores. Por esa razón, fue encarcelado y juzgado, pero pudo probar su inocencia. Tras su muerte, y a pesar de los sentimientos contradictorios que la Iglesia tenía sobre sus diversas habilidades, José de Esa fue beatificado en 1753 y canonizado en 1767. Y aunque se ha dicho que son muchos los santos que podían levitar, San José de Cupertino sigue siendo, con diferencia, el más documentado y atestiguado de todos ellos. Número 2. El hombre PK. Una característica dominante del fenómeno ovni es la de los llamados contactados, es decir, personas que aseguran haber tenido encuentros de primera mano con seres alienígenas. Algunos regresan con visiones proféticas o mensajes del más allá. Otros hablan de procedimientos experimentales humillantes, dolorosos y aterradores. Y otros son de naturaleza mucho más extraña, como el caso de un hombre que afirmó haber formado parte de un experimento alien, que le otorgó poderes psíquicos potentes y casi ilimitados. Hablamos de Ted Owens, un hombre que terminó sirviendo en la Marina de los Estados Unidos tras probar que podía leer la mente. Según testigos, tenía la capacidad de controlar el tiempo, invocando tormentas, haciendo llover, conjurando tornados e incluso dirigiendo rayos. Podía, además, predecir catástrofes naturales e incluso provocarlas, así como controlar la mente de otras personas. Ted Owens tenía el coeficiente intelectual de un genio, pero en 1965 reveló el porqué de su don. Según Owens, que se hacía llamar a sí mismo como el hombre PK, había sido abducido por entidades hiperdimensionales a las que llamaba superinteligencias. Decía que le habían realizado una especie de cirugía para averiguar cuánto poder psíquico podía absorber y soportar un ser humano. Es decir, había magnificado exponencialmente sus habilidades. Incluso tenía una prueba de aquella operación en forma de cicatriz en la base del cráneo. Pero, más que un superhéroe, el hombre PK se convirtió en una especie de supervillano, tras no recibir buenas críticas por parte de la comunidad científica y gran parte de la población. Sin saber cómo, se cumplieron todas las predicciones de las que Ted Owens advirtió, como tormentas eléctricas en Cleveland en 1972, inviernos inusualmente cálidos en Virginia, y una serie de catástrofes naturales como sequías, huracanes e incendios a lo largo de toda la década de los 70. También predijo con exactitud oleadas de avistamientos ovnis y aseguró que podía hacer que estos aparecieran donde y cuando él quisiera. Tras un largo periodo de silencio, Owens murió en 1987 y el parapsicólogo Jeffrey Mishlove escribiría el libro The PK Man, A True Story of Mind Over Matter, donde recogería todas y cada una de las hazañas de este hombre único en el mundo. Número 1. Bromley Batman. En esta época de películas de superhéroes, ¿cuántos de nosotros no hemos imaginado alguna vez con convertirnos en uno de ellos? Para la mayoría de nosotros, esto es solo un pensamiento pasajero antes de volver a lo que estábamos haciendo. Pero hay alguien que realmente ha actuado en consecuencia, y durante 2 años, las calles de Londres y más allá fueron patrulladas por un justiciero enmascarado. Un superhéroe real que se arrastró desde las sombras para impartir justicia antes de desaparecer de la historia sin dejar rastro. Esta es la extraña historia del Batman de Bromley. En 2015, empezaron a llegar extraños avistamientos de un misterioso individuo que merodeaba por las oscuras calles del sur de Londres, en particular el distrito de Bromley y las localidades vecinas de Penge y Lewisham. La gente hablaba de un sujeto de aproximadamente 1,80, muy musculoso, con un traje y máscara negros, barba larga y voz profunda, pero lejos de ser un cosplay, este tipo parecía ir muy en serio.
Al igual que en las películas, su nombre empezó a acaparar titulares tras enfrentarse a todo tipo de delincuentes. Una de sus primeras hazañas fue salvar a un hombre que estaba siendo atracado a punta de cuchillo en el centro de Bromley. En otra ocasión, el Batman de Bromley consiguió salvar la vida a una pareja a punto de ser atacada en Croydon, al sur de Londres. Y otro informe de película cuenta cómo este hombre enmascarado salvó la vida a un joven llamado Salter, al que un grupo de borrachos le estaba propinando una paliza. Nadie conocía su identidad, hasta que en junio de 2015, The Evening Standard publicó una declaración del propio Bromley Batman. Aportó detalles inéditos sobre los crímenes y se describía a sí mismo como alguien con un trabajo diurno, menor de 50 años pero mayor de 25, y estudiante de artes marciales desde muy joven. Prefería que le llamaran La Sombra, en lugar de el Batman de Bromley. Sin embargo, desapareció a mediados de 2017 sin dejar rastro. A día de hoy, nadie sabe quién era aquel hombre murciélago de la vida real, pero su leyenda sigue viva entre los ciudadanos de Inglaterra. Si te has quedado con ganas de más, aquí te dejamos algunas de las historias más sorprendentes sobre los villanos más perturbados de la historia.